Reddit pregunta. Personas que han estado clínicamente muertos, ¿cómo se siente morir? Para mí fue un poco como caer en un sueño. Todo en el sueño se siente y se ve brillante y colorido, y se siente como si durara horas, pero cuando regresé, solo me había ido por menos de 3 minutos. El tema del sueño, o cualquier cosa sobre el que no recordara. Sabía que nada de eso tenía sentido, pero se sentía tranquilo, casi edificante. Cuando volví en mí, sonó como si hubiera estado en una gran multitud durante unos segundos, pero me desperté en una habitación casi silenciosa. Entonces mi visión regresó. Era lento. Casi como el aspecto de un viejo televisor CRT cuando se enciende. Tenue al principio, muy borroso, luego todo se volvió más brillante y definido. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo mi cuerpo había estado entumecido desde el cuello hacia abajo y lentamente comencé a ganar sensibilidad en mis manos y pies y lentamente comencé a irradiar hacia el centro de mi cuerpo. Estaba muy desorientado. Era muy difícil recordar lo que estaba haciendo antes de salir, o incluso quiénes eran las personas que me rodeaban, o incluso dónde estaba. Después de unos 5 minutos, todo había vuelto a la normalidad, excepto por el fuerte dolor de cabeza. Así que, básicamente, reiniciaste como una computadora. Todo lo que sentí antes fue la sensación de caer. Simplemente cayendo infinitamente a pesar de que ya estaba en el suelo. Entonces, lo siguiente que sé es que sentí que me desperté. Los técnicos de emergencias médicas estaban abarrotados a mi alrededor, mi madre estaba allí y una buena amiga mía. Cuando me trajeron de vuelta, todo lo que sentí fue como si hubiera estado dormida. No dormir muy bien, como una siesta de mierda de 10 minutos en una pila de rocas en julio mientras vomitas por todas partes. Parece que te dirigías al infierno. Sientes que estás durmiendo más profundamente, de hecho lo estás, y cuando te despiertas estás confundido como el infierno y no entiendes realmente lo que sucedió, solo que todos están tan preocupados por ti. Extremadamente desconcertante y aterrador de una manera distante. Seguí preguntando qué hora era y retrocediendo hacia abajo. No hay recuerdos del otro lado, solo esa sensación de estar tan increíblemente cansada y de que si solo dormía todo estaría bien. Sí, es exactamente como me sentí al despertar de la cirugía. No me morí ni nada, la anestesia es solo una perra. La gente intentaba decirme cosas y me tocaba con cosas. Y me sacaba algo de la boca y yo decía, Kai, tranquilos, chicos, ahora es hora de acostarse. No hay emoción ni lucha ni realmente conciencia de lo que está pasando. Simplemente te desvaneces y te escabulles. Todo es un poco insustancial, como si estuviera ahí pero no. Sabes que algo no está del todo bien, pero de alguna manera eso no es importante. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando sueñas que estás despierto, y te levantas, te cepillas los dientes, preparas el desayuno, y luego te despiertas de verdad y te encuentras todavía en la cama, desorientado? Volver es un poco así. Sabes que las cosas eran diferentes momentos antes, y es muy difícil ponerle el dedo en la llaga, pero todo está ahí. Pero al mismo tiempo, tampoco estás muy seguro de estar de vuelta en el mundo real. Así que estás diciendo que despertarse es la parte mala. Me pregunto cómo se compara con un desmayo. Cuando me desmayé, se sintió muy rápido, algo como no me siento bien, parpadeo, what the fuck me acabo de teletransportar. Al azar, me acabo de operar hace 6 días, algo llamado cirugía PTE. Estuve clínicamente y técnicamente muerto durante 46 minutos. Sí, viaje. Sin embargo, yo no vi nada ni experimenté nada, ahora no soy una persona muy espiritual pero mi mamá sí lo es. Le pregunté sobre esto y me dijo que la razón por la que no vi o experimenté nada es porque mi alma no había abandonado mi cuerpo y que la razón de esto era porque era una cirugía. Pero la forma en que veo la mierda, y el cirujano que realizó esta cirugía, me dijeron que estaba muerto. Así que no es una respuesta muy satisfactoria, pero maldita sea, estuve muerto durante 46 minutos y no tengo daño cerebral, bueno, no de la cirugía al menos ja. Nací muerto.
Los médicos tardaron unos 10 minutos en resucitar a mi yo recién nacido. Era azul y tenía el cordón umbilical alrededor de mi cuello. Dicho esto, no tengo ni idea de lo que era morir porque nací muerto. Eso es bastante fuerte, para ser honestos. Lo único que podía matarlo era el nacimiento mismo. Normalmente me quedaría callado, ya que lo que tengo que compartir parece haber sido compartido muchas veces, pero dado que toda la experiencia de estar muerto es relativamente única entre los vivos, intervendré de todos modos. Tal vez hace 2.5 años estuve en un accidente automovilístico bastante feo que me vio entrar y salir del modo de infarto un par de veces. Era el tipo de accidente que verías en una película o del que esperarías recuerdos traumáticos o dolores fantasmales, un automóvil que circula por una carretera secundaria ventosa a más de 80 millas por hora, un giro brusco mal hecho y el automóvil, Mini Cooper, inmediatamente se inclina hacia arriba y rueda media docena de veces y un par de cientos de pies contra un poste de energía, provocando que los transformadores exploten y se incendien los árboles, ya que el poste es arrancado del suelo por el impacto y cae a la calle. Técnicamente, no tuve mis experiencias de muerte hasta tal vez 10 a 15 minutos de desangrarme. Pero, ¿sabes cuánto puedo recordar de todo esto? Ni una maldita cosa. El cerebro tiene algunos mecanismos maravillosos para decir no y entrar en un cierre de memoria en medio de eventos insoportablemente traumáticos. Ese accidente me mató 3 veces, pero mi cerebro no me permite recordar nada desde una hora antes del accidente. Dicho esto, morir es una especie de escalofrío porque tu cerebro, en su mayor parte, te mantiene inconsciente de ello. Como la gente ya ha descrito, en circunstancias más tranquilas es una experiencia de quedarse dormido. Pero si alguna vez te preocupa la muerte traumática, bueno, suponiendo que te despiertes después como lo hice yo, no te preocupes. Cualquiera que sea el terrible dolor que tengas miedo de sentir, miedo de recordar, probablemente no lo harás. En el mejor de los casos, de repente tomarás conciencia unos días después en un hospital, demasiado cansado por estar drogado para entrar en pánico, en compañía de asistentes emocionales que te dirán en voz baja dónde estás, qué sucedió, todo en los términos más infantiles, y que solo necesitas descansar. Entonces es probable que te vuelvas a quedar dormido de nuevo. La parte de morir es bastante fácil y libre de estrés. Después de la reanimación de una muerte traumática, suele ser el estrés postraumático la verdadera bestia con la que hay que lidiar. Es mucho más difícil manejar la conciencia y la autoconciencia. No estaba clínicamente muerto, pero estaba en coma con una temperatura corporal por debajo de los 94 grados Fahrenheit. No sabía que algo andaba mal conmigo, hasta que me desperté en un hospital. Estaba un poco consciente antes de despertarme, y me sentí como si saliera del sueño más profundo y relajante que jamás había experimentado. Pero la parte aterradora para mí fue el hecho de que debería haber muerto, pero no habría tenido el más mínimo conocimiento de qué estaba sucediendo. Estuve a punto de morir el pasado 4 de julio. Fui expulsado de mi motocicleta de cabeza. Mi pulmón colapsó y mi clavícula perforó la mitad superior de mi pulmón. Me dieron por muerto al costado de la carretera. Durante este tiempo, tuve una experiencia cercana a la muerte. Sentí como si me estuviera hundiendo en un charco de agua profunda y oscura. Todo a mi alrededor era negro y el mundo en el que vivimos se hacía cada vez más pequeño. Era como si me estuviera hundiendo lentamente en un mundo desconocido. El sonido comenzó a actuar como si estuviera cada vez más lejos. De una manera extraña, me sentí en paz. Mi dolor había desaparecido y el peso del mundo pasaba de largo. Recuerdo tener recuerdos de mis amigos y familiares. Entonces, lo siguiente que sabes es que volví a la vida. Debe haber durado unos minutos. Pero a mí me parecieron unas horas. La muerte es una realidad eventual para todos nosotros. Esta experiencia me enseñó a apreciar el día de hoy. Para mi tercer año de escuela secundaria tuve que hacerme una prueba cutánea de tuberculosis y una nueva vacuna contra el tétanos. No tengo idea de a qué reaccioné, o qué sucedió realmente. Pero mi recuerdo del evento es el siguiente.
La enfermera me pone 2 inyecciones. Una vez que ha terminado, me dirijo al frente con mi madre para pagar y me voy. Mientras se termina el papeleo, le digo a mi madre, estoy a punto de desmayarme. Mientras digo eso, el mundo comienza a tener un poco de eco y la riqueza se desvanece de algunos colores. Más tarde en mi vida, asociaría esas sensaciones con la inhalación de demasiados vapores químicos y muy poco oxígeno que llegaba a mi cerebro. Mi siguiente recuerdo es yo desplomado en el suelo y escuchando a alguien gritar. Creo que fue mi madre. Sin embargo, en realidad no importaba. Era solo un insumo externo. Sentí que alguien me agarraba de la muñeca. Sentí que alguien me agarraba del cuello. La mano se sentía caliente. En ese momento mi visión ya se había desvanecido. Lo que podía ver era un túnel /diagonal camino /diagonal cosa blanca frente a mí. Era completamente pacífico. Años más tarde, después de empezar a meditar, volví a sentir esa sensación. Y la llamé nirvana, entonces me desperté con lo más vivo que he sentido en mi vida. Sentí como si alguien hubiera vertido cafeína en mi cerebro y luego le hubiera prendido fuego, sin embargo, mi cuerpo todavía quería una siesta. Después del hecho, mi madre me dijo que la enfermera no había podido tomarle el pulso y que me había dado 2 inyecciones de epinefrina. Después de la segunda me desperté. Para su información, tome lo anterior con un grano de sal. Mis recuerdos de los eventos son un poco vagos, pero al mismo tiempo ya no tengo miedo a la muerte. No es peor que esos 14.000 millones de años antes de que yo estuviera vivo. Negro. Eso es todo. No hay mucho de qué hablar allí. Tu cerebro y tu cuerpo se apagan como las luces de una gasolinera a las 2 de la madrugada. Morir no es significativo en sí mismo. Lo importante es lo que viene después de que no has podido morir. A partir de ese momento, cada día, cada hora y cada minuto se sienten realmente como un regalo precioso. Es la guinda del pastel de una vida que sabes que ya se había ido. Solo los que antes estaban clínicamente muertos saben realmente cómo es el amanecer. El primer amanecer que vi fue cuando mi padre lo llevó en silla de ruedas al patio del hospital una semana después. Para los curiosos, accidente de moto. Atropellado por un conductor ebrio, 3 sacudidas de vuelta al mundo. Para mí, no había luces ni cosas lujosas como esas. La descarga de un desfibrilador me reanimó. Cuando me desplomé, me sentí confuso y desorientado. Tenía los ojos inyectados en sangre y me castañeteaban los dientes. Tal vez esta parte es específica de las circunstancias en las que ocurrió mi muerte en particular, pero mi visión también se nubló, principalmente alrededor de los bordes. Y sentí que estaba a punto de quedarme dormido, a pesar de toda la actividad a mi alrededor. Cuando era joven, iba a nadar a la piscina del complejo de apartamentos de mi padre. Estaba sentado en una pequeña cornisa al borde del fondo. Es difícil de explicar. Pero esta repisa era como un banco, supongo. Era una zona elevada donde podía sentarme y mirar las aguas profundas. Estaba muerto cuando llegué al fondo de la piscina, 8 pies. Luego me desperté al costado de la piscina con una anciana mirándome, flanqueada por los chicos de los servicios de emergencia. Ella me había resucitado. Ahogado. Tenía ganas de quedarme dormido. Cuando me sometí a una cirugía seria hace unos años, mi corazón se detuvo. Cuando me desperté, todo lo que recordé fue un sueño que se sentía tan real. Estaba sentado en una roca frente a un río y me había tocado suavemente el hombro. Y escuché la gente te odiará por mi culpa. No me enteré hasta unos meses después de que era un versículo de la Biblia. El recuerdo era muy tranquilo. Nunca sentí ganas de morir, sentí una libertad que nunca había conocido. Podría haber sido un sueño o alguna alucinación provocada por la falta de oxígeno en mi cerebro o las drogas. Pero creo que fue una experiencia muy cercana con Dios. Mi abuela murió brevemente y me contó lo que pasó. Ella dijo lo mismo. Luz, eco, hermosa sensación. Dijo que vio numerosas estrellas frente a sus ojos y una estrella en particular era hermosa.
Se sintió atraída hacia la estrella y la luz se hizo más grande mientras flotaba hacia ella. Luego la reanimaron y dijo que era doloroso, pero que ya no temía a la muerte. Lo interesante de su respuesta es que ella era una hindú devota que cree en la reencarnación. Ella creía que las diversas estrellas eran varias vidas que la llamaban y se sintió atraída por una vida específica en la que reencarnarse. Si bien no creo en la vida después de la muerte, sí creo que tus percepciones personales de la vida después de la muerte dan forma a lo que ves, si eso tiene sentido. Conozco a una mujer que fue atropellada por un conductor ebrio durante una persecución a alta velocidad. Dijo que era increíblemente tranquilo y relajante. Sin dolor. Recuerda estar encima de su auto viendo a los paramédicos trabajar en ella y escucharlos decir que se había ido. Luego la trajeron de vuelta y ella dijo que fue entonces cuando sintió dolor. Me dijo que nunca tuviera miedo a morir, que es una experiencia pacífica. Me reiniciaron el corazón después de tener latidos cardíacos rápidos. No estaba muerta exactamente porque no perdí el conocimiento, pero diré que la enfermera tenía razón cuando me dijo: se va a sentir como si alguien te diera una patada en el pecho. Y vaya si no mentía. Después de que me dieron la segunda ronda de inyecciones, la primera no funcionó, sentí que mi corazón se detenía y durante ese breve segundo el peso abrumador de la falta de circulación fue bastante doloroso. Tuve un ataque de asma y estuve muerta durante 3 minutos. Sentí como si estuviera a la deriva en la oscuridad. Me desperté y todos estaban aplaudiendo y mi mamá llorando. No estoy seguro de si puede contar como clínicamente muerto porque no hubo un médico que tomara la determinación, pero aquí está mi historia. Estuve trabajando en un campamento de exploradores durante el verano dirigiendo las operaciones frente al mar y el mantenimiento de los barcos. Estaba parado en un bote que estaba amarrado a un muelle. Y estábamos tratando de arrancar el motor. Era un fueraborda de arranque y acabábamos de desmontarlo por completo para solucionar algunos problemas mecánicos. Le había dado unos buenos tirones, y era el turno de mi miembro del personal de hacerse cargo. Había sido un día largo y ambos estábamos bastante cansados. En su segundo o tercer tirón, la cuerda se rompió y su puño cerrado voló hacia atrás y me atrapó directamente en el pecho. Al principio sentí como si me hubieran quitado el aire. Pero pude inhalar y exhalar sin problemas. Entonces, a pesar de poder respirar, me mareé mucho, me senté y dije algo así como creo que me voy a desmayar. Mi visión se oscureció. Y fue como estar en una atracción de carnaval y todo se apaga y se desvanece. Como si alguien desenchufara el cable de alimentación y todo se estuviera acabando, terminé teniendo lo que sentí como el sueño más largo de mi vida. No podía recordar el contenido, pero solo que era un sueño muy largo, complicado y extrañamente real. Lo siguiente que sé es que tuve toda la experiencia de CRD-TV encendiendo la experiencia que otros han descrito. Como si toda la atracción de carnaval se volviera a encender. Estaba tendido en el bote y tenía 3 o 4 personas a mi alrededor, una de las cuales se estaba moviendo para darme boca a boca. Aparentemente, mi corazón se había detenido por el impacto, y después de sentarme y decir que iba a salir, suspiré profundamente y me desplomé. No tenía pulso, no respiraba y estaba muy pálido. Hicieron 2 ciclos de 15 compresiones y 2 respiraciones, RCP adecuada en ese momento, por lo que solo estuve fuera durante tal vez 1 minuto en total. Sentí como si hubiera dormido durante días. La parte de salir fue un poco extraña, porque aunque sabía que me estaba desmayando y no quería, me sentía muy tranquilo. No sentí frío, no sentí miedo, no sentí que me estuviera muriendo, pero tuve la sensación de que este era un nuevo tipo de desmayo que no había experimentado antes.